Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a este primer CIPA de la unidad 1, donde vamos a estar trabajando ejercicio 1 y 2. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Me podrían confirmar si me escuchan bien? Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces vamos a esperar unos minuticos. A las 4:05 damos inicio, mientras se terminan de conectar los demás compañeros. 3 minutos mientras se van conectando. Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a este CIPAS 1.1, que se ha denominado así teniendo en cuenta que es la unidad 1 y que vamos a realizar la primera parte de la tarea. Estaremos realizando los ejercicios 1 y 2. Bueno, realizando como tal no, sino que haremos las indicaciones para que usted pueda realizarlo y para que vaya a ir al día con su trabajo que puede ir adelantando y puede ir publicando en el foro. En este momento nos encontramos la profe Lina Polo y quien les habla, Xiomara Murillo. Somos tutoras del curso de Pensamiento Lógico y Matemáticos del SECAP Facatativá, a lo cual abrimos la invitación para que asistan al centro si tienen alguna inquietud, alguna duda, no solamente de pensamiento lógico, sino de cualquier otra asignatura relacionada quizás con las ciencias básicas. Con mucho gusto lo atenderemos. Le damos paso a la profe Lina para que haga su presentación y ya en unos instantes iniciamos con los ejercicios. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Me confirman si me escuchan ahí? Entonces, mucho gusto. Mi nombre es Lina Polo.
También los voy a estar acompañando en el curso y como les decía la profe Xiomara, en el CECAP Facultativa también los vamos a estar invitando a algunas actividades in situ, es decir, que van a ser presenciales y donde nos vamos a enfocar en actividades más prácticas para que ustedes estén atentos y nos puedan acompañar también en esas actividades y como lo decía la profe, todo lo que tenga que ver con la parte de matemáticas, nosotros vamos a estar acá pendientes para colaborarles con todo eso. Bueno, pues discúlpenos, hicimos la presentación de pronto sin encender cámara, pero pues cualquier cosa para que nos reconozcan cuando vengan al centro, bienvenidos acá, con mucho gusto los estaremos atendiendo. Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, bienvenidos. Los horarios en los que los vamos a estar atendiendo van a ser en lo personal, voy a estar los martes, los miércoles y los jueves en el horario de 2 a 5 de la tarde. La profe Lina. Yo también voy a estar lunes, miércoles, jueves de 2 a 5 de la tarde y voy a estar también sábados de 8 a 1. Cabe de pronto también aclararles que nosotros hacemos parte de la escuela de la SBTI. Pero si ustedes pertenecen a otras escuelas de CACEN, de SEDUN, no se preocupen, nos preguntan con nombre propio y acá pues vamos a estar prestos a colaborarle con toda esa parte de ciencia básica, ya que es transversal a otras escuelas, a otros programas. O así sea solo para visitarnos, con mucho gusto los vamos a atender. ¿Listos? Los sábados también, como lo menciona la profe Lina, nos encontramos de 8 de la mañana a 1 de la tarde, donde usted se puede acercar con sus inquietudes. Lo que necesite, quizás si necesita información de inscripción de cursos, quizás si necesita algo relacionado con algún curso, pues con mucho gusto les vamos a estar colaborando. ¿Listo? Ya entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio a la tarea. Entonces, vamos a apagar nuestras cámaras para enfocarnos en lo que tenemos que hacer. Y voy a compartir pantalla, a lo que les voy a pedir el favor, que en el momento que lo hagan me confirman si están viendo. ¿Listo? Permítanme en un momento. Bueno, entonces iniciemos con lo relacionado. Vamos a dejar a lo último un espacio para preguntas, dudas, inquietudes al respecto. Entonces, vamos en la primera parte. Como lo mencionábamos inicialmente, pertenecemos a la escuela SBTI de la zona Centro Bogotá, Cundinamarca, de la red de curso de pensamiento lógico. Nos encontramos en el CECAP de Facatativá. ¿Listos? Vamos a realizar la tarea 1, métodos para probar la validez de argumentos, y vamos a estar realizando ejercicio 1 y 2. Y las tutoras, la profesora Lina Polo y Xiomara Murillo. Bueno, antes de iniciar, queremos recordarle que es necesario de que usted confirme la asistencia en el campus. Acá hay una parte donde usted tiene que dar clic, confirmar asistencia, y esa confirmación está en el transcurso de lo que dura el CIPA, en este caso de 4 a 5 de la tarde. ¿Listo? Entonces ahí se ve algo similar, algo así en su campus. Se va a estar viendo con su información en donde usted debe confirmar la asistencia.
Empecemos entonces con esta primera parte y pues bueno, de pensamiento lógico. Pero entonces, ¿cuál es la temática que vamos a abordar? Alguien que por favor abra su micrófono y me indique qué es lo que vamos a ver hoy. No, ninguno participa. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos ¿Cuál a es tu ver nombre? Daniel, Daniel Daniel. Flores. Listo, Daniel. Bueno, vamos a ver los ejercicios de la tarea 1 acerca de tablas de verdad, que Bueno, sí, básicamente sí, es sí. la práctica de lo que vimos la web Ujú. conferencia de noche. Bueno, la temática es métodos para comprobar la validez de un argumento. ¿Listo? Así es como se llama. ¿Y para qué sirve? Entonces, en este caso son reglas que le dan un significado a un enunciado matemático. Recuerden que yo puedo transcribir de un lenguaje natural, lo puedo transcribir a un lenguaje matemático y vamos a verificar si estos argumentos pues son válidos o no válidos. ¿Listo? Para eso nos sirve. Una de sus principales aplicaciones pues es en la parte de programación. En la parte de programación esto pues es fundamental, ¿sí? Y no quiere decir que sea la única, pero digamos que las principales es en la parte de programación. Bueno, continuemos. Entonces, ¿qué son unas proposiciones lógicas? Entonces, ¿qué es una proposición? Entonces, es una oración que puede ser correcta o que puede ser falsa, verdadera o falsa, pero no puede ser las dos cosas a la vez. Yo no puedo decir que tengo ojos cafés y ojos verdes simultáneamente. O es lo uno o es lo otro. ¿No? Estas a su vez pueden ser simples o atómicas o compuestas o moleculares. ¿Listo? Simples o atómicas a lo pequeño, compuestas o moleculares a lo grande. Lo asociamos con lo grande. Las simples entonces decimos que no pueden descomponerse en dos expresiones, que sean proposiciones. Estas están compuestas por un sujeto, un verbo y un predicado, así como en nuestro lenguaje natural usamos en una oración el sujeto, verbo y predicado. En este caso, las proposiciones simples también deben tener estos tres elementos y no pueden ser descompuestas. Mientras que las compuestas están formadas por dos o más proposiciones simples unidas por los operadores o conectores lógicos, que esos operadores o conectores lógicos ya los vamos a ver en un momento. ¿Cuáles son las cuáles de las siguientes afirmaciones son proposiciones? Entonces ustedes me van diciendo sí o me van diciendo no en este caso. Esta sería una proposición. Lee esto, por favor. Daniel Flores, dime. No, No, listo. Entonces vamos a ir recordando si es o no es. Daniel dice no. Miremos otra. 45 es número par. Bueno, Daniel, no. O bueno, tampoco. o sea, sí es una proposición, pero no es verdadera. Bueno, pero la pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son proposiciones? No me indica si sean verdaderas o falsas, solo que sean proposiciones. Eso no es. Sí, ¿Sí? Bueno, Sí listo. es. Listo, vamos a ir teniendo en cuenta. La siguiente, Cali es la capital de Colombia. ¿Es una proposición o no? Sí es sí, una proposición. Ok, perfecto. La siguiente, terminé y entregué la actividad. ¿Es proposición? Sí, también. Ok. ¿Qué días trabajas?
No, eso no porque es pregunta, ¿no? Exactamente, es una pregunta, pero bueno, ahorita vamos a ver el resultado. Un triángulo tiene 3 lados. Sí, es una preposición. Sí, es una proposición, ¿ok? ¿Listo? Vamos entonces a ver los resultados. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a mirar estas 6. Faltaba una. ¿Tienes un minuto? ¿Será proposición? No lo es. Ok, miremos. Entonces, la primera, 45 es un número par, efectivamente es correcta. La siguiente, Cali es la capital de Colombia, también es correcta. Terminé y entregué la actividad, es correcta. ¿Qué días trabajas? Incorrecta. Un triángulo tiene 3 lados, es correcta. Lee esto, por favor, es incorrecta. Esto es una instrucción. Tiempo sin verte, esto es una exclamación. Tienes un minuto, es una pregunta. ¿Listo? Entonces, digamos que en esta primera parte ya identificamos, cumplimos con el objetivo de identificar si son afirmaciones, si las siguientes afirmaciones son proposiciones. ¿Listo? Bueno, miremos entonces un ejemplo y lo vamos a mirar de acuerdo al lenguaje simbólico y el lenguaje natural. Entonces, las preposiciones enunciadas en el lenguaje natural pueden ser representadas simbólicamente. Yo, como les decía inicialmente, yo puedo, el lenguaje natural, transcribirlo a un lenguaje matemático. Entonces, miremos el lenguaje simbólico y el lenguaje natural, cómo nos quedaría. Entonces, les vamos a poner un nombre, así como yo me llamo Xiomara, como la profe se llama Lina, así como Daniel tiene su nombre. A cada proposición le vamos a poner un nombre, el cual vamos a utilizar letras minúsculas y pueden ser estas P, Q, R, S. No significa que tienen que ser las únicas, pero pues son las más usuales. ¿Listo? Los conectores, entonces vamos a utilizar los siguientes símbolos. Cuando yo quiero decir no, pues en el lenguaje natural, pues hacemos la combinación de la letra N y la vocal O. Pero en el lenguaje matemático vamos a usar como una pestañita, como el cosito de la N, que esto me va a decir que es una negación. Para I, usamos en el lenguaje natural, pues en el caso de nuestro idioma, usamos la Y. Para el lenguaje matemático, para este lenguaje matemático vamos entonces a usar una V como invertida, ¿no? Que esto va a significar conjunción. La parte O, cuando uso O, un ejemplo, me baño o me cambio, vamos a usar la V hacia arriba, y vamos a decir que esto es una disyunción. Cuando queremos decir sí, entonces es un condicional y vamos a usar una flecha hacia el lado derecho. Cuando queremos usar un bicondicional, entonces usamos la palabra bi, significa dos. Vamos a usar la flechita indicando tanto izquierda como derecha, ¿sí? Y en el lenguaje natural identifica sí y solo sí. Entonces, nos dan la siguiente, o las siguientes premisas en el lenguaje natural y queremos llevarlas a un lenguaje matemático. Nos da P y nos dan Q. P dice que Pedro asiste a clases. Tiene el sujeto, tiene un verbo y pues completamos la oración como tal, sujeto, verbo y predicado. En la siguiente, Pedro asiste a la empresa. El sujeto es Pedro. En este caso, para las dos, el verbo es asiste y el predicado sí es diferente en cada una.
Entonces, en el lenguaje matemático me están diciendo P, entonces la negación de Q. En el lenguaje natural, ¿cómo quedaría? ¿Quién me dice? Daniel. Pedro asiste a clase, entonces Pedro no Pedro no asiste a la empresa. asiste a la empresa. Bueno, miremos entonces. Está también en el chat, está Talía también colocando la respuesta. De forma correcta, y Daniel nos está indicando también cómo sacamos el símbolo para si lo quieren de la negación. Ah, ¿cómo sacarlo en el teclado? En el teclado, sí. Alma 126, nos dice Daniel. Muy bien. Entonces, yo veo aquí también varias participaciones acertadas, como pueden ver en la respuesta. No es necesario que yo coloque 2 veces el sustantivo, ¿sí? Porque ahí queda implícito que estoy hablando de Pedro, ¿sí? Entonces, de la misma manera que hacer el caso contrario, si me piden traducir algo que está en lenguaje natural al lenguaje simbólico y no hay sino un sujeto, pues acuérdense que los podemos también tener de forma implícita en la oración. Listo, bueno, entonces vamos a dar continuidad. Acá entonces vamos a tener los operadores lógicos y para esta parte va a intervenir la profe Lina y yo voy a estar pendiente del chat. Bueno, entonces, como les habíamos mencionado anteriormente, cuando nosotros tenemos proposiciones, vamos a tener simples o compuestas. ¿Cómo podemos identificar que una proposición es compuesta? Pues sencillamente porque hay un operador lógico. Siempre que haya un operador lógico, esa proposición va a ser compuesta. Así me digan solamente, Pedro no vino a clases. Eso es una proposición compuesta porque tiene el operador lógico de la negación. ¿Listo? Entonces, muchas veces cuando les pedimos que extraigan las proposiciones simples, algunos estudiantes están cometiendo de pronto la equivocación de decir, bueno, las proposiciones simples son P, Pedro asiste a clase, Q, Pedro no asiste a clase. ¿Se dan cuenta? Es la misma proposición simple, solo que en una hay un operador lógico que la hace ser compuesta. Entonces, para que no tengan de pronto esa confusión. Acá tengo un resumen con los operadores lógicos que usamos para las tablas de verdad, ¿sí? Vamos a iniciar con la negación. La negación, bueno, acá sobran dos valores ahí. Sí, ahí sobran 2 valores porque solo es una proposición que es P. En este caso, cuando tenemos una proposición, la negación tiene un valor de verdad contrario al de esa proposición. Es decir, si yo tengo la proposición P, esa proposición puede ser verdadera o falsa, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con la negación de P? Vamos aquí a eliminar de una vez estas dos. Vamos a quitar estas dos de aquí de una vez para que no tengan confusión. ¿Sí? P solo puede tener 2 valores de verdad. Luego para la presentación compartida se las envío con la corrección ahí. Entonces, si yo tengo la negación de P, esa negación de P va a tener un valor de verdad contrario a P. Si P es verdadero, no P va a ser falso. Y si P es falso, no P va a ser verdadero. ¿Listo? Entonces, esa creo que es la más sencilla. Ya sé que si yo digo, por ejemplo, mañana voy a ir a la universidad, ¿sí? Entonces, la negación sería mañana no voy a ir a la universidad. Y no pueden ser verdaderas de forma simultánea. Entonces, estos son como un resumen de cada tabla para que ustedes la recuerden. Negación, el valor de verdad es contrario al de la proposición simple. ¿Listo? Si tengo P, lo contrario es no P. Para la conjunción, acuérdense que la V hacia abajo es I. Conjunción es I. Cuando yo digo I, si yo les digo a ustedes, vamos a tener hoy CIPAS y vamos a tener tutor en línea, yo tengo que cumplir las dos cosas, ¿cierto? Entonces tengo que tener el CIPA y tengo que tener el tutor en línea. Por eso, esta tabla, cuando uso la conjunción I, solo es verdadera si ambas proposiciones son verdaderas. Entonces, como pueden ver, aquí está marcado el caso. Solo verdadera cuando ambas son verdaderas. El resto de casos va a ser
falso. ¿Listo? Entonces, como para que ustedes lo vayan relacionando también a su contexto, ¿sí? De pronto, esto es muy común en la parte de sistemas, ¿cierto? Para darle la indicación a algún sistema, algún programa que yo esté creando. Pero, por ejemplo, supongan que ustedes están estudiando Derecho, ¿no? Y van a analizar un caso de un cliente y en la ley dice que, no sé, puede ser absuelto por 2 motivos, este y este. Entonces, él cumple uno solo, usted le puede decir, usted no va a ser absuelto porque solo cumple una condición. ¿Listo? Entonces, esto es muy aplicable a muchas cosas, incluso para nosotros poder interpretar textos, ¿sí? Lo podemos emplear, entonces, para que vayan de pronto pensando en qué otras aplicaciones podemos encontrar. Entonces, la conjunción y solo va a ser verdadera si ambas proposiciones son verdaderas. ¿Listo? Luego tenemos la disyunción hacia arriba la V, que significa P o Q. Esta solo va a ser falsa si ambas son falsas, ¿sí? Entonces yo digo, voy a asistir al CIPAS o voy a asistir al tutor en línea. Si yo asisto a ambas, cumplí, es verdadero. Si yo asisto al CIPAS pero no a tutor en línea, también cumplí porque dije que a una o a la otra. Si asistí a tutor en línea pero no asistí a CIPAS, también cumplí. Pero si no asistí a ninguna de las dos, entonces no cumplí, falso, para que lo vayan relacionando. Cuando es o, cuando es y. Piensen en la forma en que ustedes expresan también si cumplo o no cumplo cuando digo algo, cómo puedo relacionarlo. El condicional, P entonces Q. Cuando tenemos una condición, esa condición debe tener 2 partes, un antecedente y un consecuente, ¿cierto? O a veces lo llaman una hipótesis y una conclusión. Si yo tengo un antecedente y un consecuente es porque debo o suponemos que la consecuencia va a ser producto del antecedente. ¿Sí? ¿Me hago entender? O lo voy a dar con un ejemplo. Digo, si me gano el baloto, entonces me compro una casa. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo me gano el baloto y compro la casa? Cumplí, ¿cierto? Si yo me gano el baloto y no compro la casa, no cumplí. Esa es la única forma. Cuando el antecedente es verdadero, sí tengo con qué, pero la consecuencia es falsa, el consecuente es falso, no cumplí. Yo debo llegar, o mi objetivo es llegar a esa consecuencia, entonces me gané el baloto y no compré la casa, entonces yo no cumplí. ¿Listo? Pero no tenía la plata del baloto, sino que tenía un ahorro y con eso pude comprar la casa, también cumplí. ¿Sí? Aunque no me haya ganado el baloto, llegué a la conclusión, que fue la casa. Sí, aquí nos importa mucho la conclusión, el consecuente, la segunda parte de esa condición, si cumplió o no esa consecuencia. Y pues si yo no me gané el baloto y tampoco compré la casa, pues también cumplí porque mi condición era ganarme el baloto. ¿Listo? Entonces, miren que el caso contrario puede ocurrir que se cumpla el consecuente, pero no el antecedente y va a ser verdadero. Entonces, la única forma en que sea falso el condicional es que el consecuente sea falso teniendo un antecedente verdadero. ¿Listo? Y tenemos por último el bicondicional, como su nombre lo indica, es una doble condición o una condición de doble vía. Entonces decimos P sí y solo sí Q. Entonces aquí ustedes van a darse cuenta que ya no puede pasar el caso que pasa en el condicional. Como es una doble condición, entonces yo digo, me voy a comprar la casa solamente con el dinero del baloto. ¿Sí? Si no me gano el baloto, entonces yo no compro la casa. Entonces aquí sí deben ser o ambas verdaderas o ambas falsas, que es el caso que tenemos. Entonces, cuando ambas son verdaderas, va a ser verdadero el bicondicional. Y cuando ambas son falsas, también va a ser verdadero, porque como no me gané el baloto, no compré la casa, también va a ser verdadero. ¿Listo? Entonces, aquí sí, por decirlo así, no puedo comprar la casa con la plata de otros, proveniente de otros recursos, o no sé, bueno, como lo quieran ver en un ejemplo similar. Entonces, si nosotros tenemos estas claves claras, ¿sí? Vamos a poder hacer cualquier tabla, ¿listo? Aquí tenemos pues de 2 en 2 las tablas, pero vamos a ver que se pueden ir componiendo de más proposiciones, ¿listo? Entonces, por ejemplo, vamos a mirar un ejemplo donde vamos a emplear el lenguaje simbólico y las tablas de verdad. Si tienen preguntitas, vayan anotándolas para que luego en el espacio de preguntas podamos responder. Tengo unas proposiciones simples. Tengo María asiste a las CIPAS del curso Pensamiento Lógico Matemático
Q es María resuelve sus dudas y R es María aprueba el curso de pensamiento lógico matemático. Les voy a entregar un lenguaje simbólico. P entonces Q, I, acuérdense que este es un I, no R, sí, solo sí, no Q. Si se dan cuenta, acá tenemos unos paréntesis, es decir, que el condicional a quién está afectando, esa condición a quién está afectando. ¿Quién me dice? ¿A quién está afectando? A la segunda proposición compuesta. O sea, a la segunda proposición O sea, ¿a qué compuesta, sí. proposiciones simples está afectando el entonces? O sea, estaría afectando a Ujú. la negación de R y la negación de Q. Ah, ok, ese es el bicondicional. Muy bien, bueno, ahí me dieron las dos respuestas. P, entonces Q, es decir, el condicional está afectando solamente a P y a Q. El bicondicional está afectando la negación de R y la negación de Q. Y si se dan cuenta, ¿quién está afectando a todo es el I? ¿Sí? ¿Por qué les hago esa pregunta? Porque eso es importante al momento de yo construir mi tabla de verdad. Es decir, que yo lo último que voy a, que la última tabla que voy a resolver o el último operador lógico que voy a emplear es el I, porque es el que está afectando todo. Entonces, igual como lo hacemos en una operación de sumas y restas, multiplicaciones, yo lo primero que debo resolver son estos paréntesis. ¿Listo? Entonces, tengo ese lenguaje simbólico, voy a traducirlo a un lenguaje natural. Como hay un condicional, empiezo con la palabra sí. Si María asiste a las citas de pensamiento lógico matemático, entonces resuelve sus dudas. ¿Sí? Miren que no repetí el sustantivo porque pues no es necesario. Ya sabemos que estoy hablando de María. Entonces acá Q dice, María resuelve sus dudas. Quien lo quiera dejar así, pues no hay problema si lo quieren colocar de nuevo, pero pues tratamos de que sea lo más natural, como lo dice el lenguaje natural, como, así como hablamos nosotros, posible. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí hay un paréntesis. Cuando ustedes vayan a hacer esa traducción, por favor, empleen puntos, empleen comas para separar esas ideas. Es decir, yo acá no puse ninguna coma. Dije, si María asiste a los tipos de pensamiento lógico-matemático, entonces resuelve sus dudas. No puse ninguna coma para que ustedes sepan que esta es una proposición compuesta, ¿sí? Y termina aquí donde digo dudas. ¿Listo? Luego digo, y, coma, ahí puse una coma porque ese y no va a afectar o va a afectar desde afuera, ¿sí? De un paréntesis. Entonces, por eso puse la coma y María no aprueba el curso Pensamiento Lógico Matemático, sí, solo sí, María no resuelve sus dudas. ¿Sí? Entonces, miren que no coloqué comas acá en la segunda parte para que ustedes sepan que esas van juntas en paréntesis. ¿Listo? Como para separar. Esa es como la forma de traducir. Yo creo que esta es muy sencilla. En el caso contrario, que me dan el lenguaje natural y me piden el lenguaje simbólico, pues ya también me voy a valer de esos signos de puntuación que hay para separar con comas, bueno, con paréntesis o paréntesis más grandes. Si ven que hay muchas comas, pues muy seguramente van a ver también corchetes por ahí o dos paréntesis que vamos a usar. ¿Listo? De este enunciado o de este argumento lógico vamos a hacer la tabla de verdad para que ustedes miren cómo se hace el ejercicio. Entonces voy a hacer la tabla de verdad para este argumento. P entonces Q y no Q, sí, solo, no R, sí, solo sí, no Q. Entonces, importante, para realizar una tabla de verdad tenemos que fijarnos en la cantidad de filas que va a tener esa tabla de verdad, ¿sí? Porque de eso también va a depender los valores de falso o verdadero que va a tener cada proposición. Para yo poder calcular esa cantidad de filas, acuérdense que son como cuando trabajan en Excel, filas y columnas, yo siempre les digo, recuerden, acuérdense ustedes cómo tienen su columna, pues así van las columnas en la tabla. ¿Listo? Van a ir de forma vertical y las filas van a ir horizontal. Entonces, cantidad de filas va a ser 2 a la n, 2 elevado a la n, es decir, 2 multiplicado por sí mismo n veces. ¿Quién es n o qué número es n? N es el número de proposiciones simples. Entonces, esto se ve muy largo aquí, pero ¿cuántas proposiciones simples tenemos? A ver, ¿quién me dice? 3. Proposiciones simples, ¿cómo sabemos? ¿Cómo las reconocemos? Son las letras
¿sí? Cada letra diferente sin ningún operador, ¿sí? Las que no importa si se Tenemos repiten. 3. Bueno, por ahí dicen 3. ¿Quién más dice? ¿Todos de acuerdo que 3? Sí, 3. Perfecto. Entonces tenemos 3 proposiciones simples. ¿Cuáles son? P, Q y R, ¿sí? Entonces, mejor dicho, las que son positivas, ¿sí? Porque ya Q se repite, sí, está negada, pero se repite, es el mismo Q, ¿listo? Acuérdense que ya negarla, pues ya es una proposición compuesta. Entonces, simples, solo hay 3. P, Q y R. Entonces, ya yo tengo el valor de la cantidad de filas que va a tener mi tabla de verdad. Entonces voy a empezar ubicando esas proposiciones simples, lo primero que ubico. Como hay 8 filas, en la primera proposición, que es P, la mitad van a ser verdaderos y la mitad van a ser falsos. O sea, 4 verdaderos, 4 falsos. Luego la mitad de 4 es 2. Entonces con Q van a ser 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y luego con R va a ser la mitad de 2 es 1, entonces una verdadera, una falsa, una verdadera. Siempre la última que tenga va a terminar así, intercalada, una verdadera, una falsa, y siempre empiezo con el valor de verdadero. ¿Listo? Ya tengo las proposiciones simples, entonces voy a ver qué otras proposiciones necesito, entonces me voy con las compuestas. Voy a empezar con la negación, entonces necesitamos los valores de verdad de la negación de R, de la negación de Q, de P, entonces Q, de no Q, entonces no R, y como les dije anteriormente, por el orden del paréntesis y la forma en que afecta cada conector lógico a las proposiciones, lo último que yo voy a desarrollar es el I. Entonces, fíjense que voy como organizándome la tabla de acuerdo como a la complejidad de qué tanto afecta. ¿Sí? El no, la negación solo está afectando a R, entonces solo R, y solo está afectando a Q, entonces los pongo, son como sencillas. En cambio, el entonces ya está afectando a P y a Q, y el bicondicional está afectando también a 2. Pero el que más afecta es el I, entonces ese es el último que voy a hacer. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con desarrollando eso. Vamos a empezar con la negación de R. La negación de R, bueno, si a alguien se le ocurrió poner primero no Q y luego no R, no hay problema. ¿Listo? No hay problema porque pues desde que usted tenga claro con qué premisas está trabajando, no va a tener problema en el desarrollo de la tabla. Si lo van a hacer manual o lo van a hacer de pronto en Word, pues pueden usar así colores y luego quitarle esos colores para que queden seguros de que están trabajando con las proposiciones correctas. Entonces voy a desarrollar no R, o la negación de R, pues con los valores de R. Ya sabemos que la negación lo que hace es cambiar el valor de verdad. Entonces, el valor contrario de verdadero va a ser falso. Cuando sea falso va a ser verdadero. Entonces, me queda exactamente igual intercalado. Falso, verdadero, falso, verdadero. Ese sería el resultado de la negación de R. Luego voy a hacer lo mismo con la negación de Q. Entonces, la negación de Q la voy a hacer con los valores de verdad de la proposición Q. Entonces, verdadero, verdadero, acá sería falso, 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 acá sería verdadero, verdadero. Acuérdense que es el valor contrario, me va a quedar pues también dos falsas, dos verdaderas, dos falsas, dos verdaderas. ¿Sí? Entonces, miren que la forma en que nos organicemos en el desarrollo de esta tabla va a ser importante porque ya vamos a ir con calma y vamos a ir fijándonos solo en lo que vamos necesitando y la vamos a ir construyendo paso a paso. Luego, tenemos el condicional. Vamos a recordar que en el resumen que les di hace poquito, decíamos que el condicional solo va a ser falso cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Entonces yo me voy a ubicar en esos casos donde son falsos y los voy a marcar. Bueno, ya sé que estos dos que tengo en verde aquí son falsos. ¿Por qué? Porque P es verdadero y Q es falso. Aquí sí es importante el orden en el que yo tengo P y Q. No es lo mismo P entonces Q que Q entonces P. Si fuera Q entonces P, ya me tendría que fijar en los dos casos que siguen abajo. Esos serían los falsos. Entonces, mucho cuidado porque aquí sí importa, cuando hay un condicional, sí importa el orden de las proposiciones. Entonces, aquí como es P, entonces Q, miro primero los valores de P, donde sean verdadero y Q falso. En esos dos casos va a ser falso. Entonces, solo en esos dos, si se dan cuenta, no hay
ningún otro caso en el que P sea verdadero y Q falso, sino esos dos. Esos dos casos son falsos. Y el resto de casos es verdadero. ¿Listo? Entonces, por eso, importante el resumen que les di anteriormente. Ahí pueden verificar que esos son los únicos dos casos que tenemos falsos. Luego hacemos lo mismo con el condicional, con el bicondicional, perdón. Ese bicondicional lo voy a hacer con los valores de la negación de R y la negación de Q. ¿Cuándo era, o qué casos, qué instrucción teníamos? Teníamos que el bicondicional solo es verdadero cuando o ambas son verdaderas o ambas son falsas. Entonces voy a señalar esos casos. Acá, cuando las dos son falsas o las dos son verdaderas, lo señalo, en esos casos va a ser verdadero. En el resto de casos va a ser falso. ¿Listo? Entonces ya tenemos casi que toda nuestra tabla completa. Simplemente es mirar, miren que es muy sencillo mirar esos casos particulares con mucho cuidado e ir completando. Y por último voy a desarrollar el I. Entonces, el I, ¿con cuál lo voy a desarrollar? Con P, entonces Q, y con no R, sí, solo sí, no Q. El I, ¿qué me decía? La conjunción o el I me decía que solo es verdadera cuando ambas son verdaderas. Es decir, cuando P entonces Q sea verdadera y cuando no R sí solo sino Q sea verdadera, toda esta proposición compuesta va a ser verdadera. ¿Listo? Entonces, tenemos solo tres casos. Si se pueden fijar en el resto de casos, alguna de las dos es falsa. Entonces, solo tenemos tres valores verdaderos. Una vez yo haga esto, este es, por decirlo así, como la solución de mi argumento lógico. Y vamos a tener tres posibles resultados. Una tautología, que es cuando todos los valores son verdaderos. En esta última columna me quedan todos verdaderos, que no es el caso. Una contradicción, cuando todos los valores me quedan falsos. O una contingencia, que es, no me quedan así, en esta forma, ¿sí? Algunos verdaderos y algunos falsos. Entonces, en este caso, estamos ante una contingencia. ¿Listo? Esa sería como esa parte que ustedes van a desarrollar. Luego esto nosotros lo tenemos que verificar en el simulador de la universidad. Si quieren, les voy a regalar el enlace para que ustedes también hagan como el ejercicio y lo comprueben. Listo, aquí en el chat les voy a poner el simulador para que ustedes entren y hagan el ejercicio de colocar nuestro argumento y verifiquemos que nos da ese resultado. P, entonces Q, y no R, sí, solo sí, no S. Entonces vamos a entrar al simulador. Así les debe aparecer con el link que les entregué. Y vamos a ir ingresando entonces. Entonces fíjense que vamos a colocar paréntesis. Era P, entonces Q. Cierro paréntesis. Y, o la conjunción, abro nuevamente paréntesis. Y colocamos no R, sí, solo sí, no S, no Q. Listo, y cerramos paréntesis. Entonces damos generar la tabla. Y como pueden ver, efectivamente nos da el mismo resultado, verdadero, falso, 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 verdadero, falso, falso, verdadero, que es el mismo resultado que tenemos aquí, verdadero, falso, 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 verdadero, falso, falso, verdadero. Fíjense que el simulador no nos da el paso a paso, ¿sí? El simulador solamente nos da el resultado y las proposiciones simples, ¿sí? Entonces, él nos dice, vamos a usar tres proposiciones y cuáles son esos valores de verdad. El resto lo construimos nosotros. Entonces, pero sí es un buen instrumento para poder verificar que el resultado me debe quedar exactamente igual. No hay forma que me dé diferente, ¿sí? Debe quedar exactamente igual que en el simulador. Entonces, si les quedó algo de pronto diferente, por favor, verifiquen sobre todo el orden en el que tomaron
los valores, ¿sí? Lo que les decía, si tienen P, entonces Q, pero ustedes tomaron o miraron primero el valor de Q y luego el de P, eso nos va a cambiar totalmente el resultado, sobre todo cuando hay condicionales o sobre todo cuando ubicamos de forma incorrecta los paréntesis. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, aquí está entonces el simulador para que ustedes puedan verificar. Lo mismo van a hacer ustedes en el ejercicio, colocar una captura de pantalla del simulador. Y por último, vamos a hablar del video para que ustedes también tengan claro que hay un punto en la actividad y es realizar un video. Ese video lo vamos a realizar del ejercicio número 1. ¿Listo? Entonces acá están las instrucciones. Ese video debe ser máximo de 5 minutos. Deben hacer una presentación en inglés donde cuenten su nombre, su edad, la ciudad donde viven, el programa en el que están matriculados en la UNAD y explicar cómo realizó, bueno, la letra, la elección de la letra. Eso ya lo va a hacer en español la explicación del ejercicio como tal. Entonces deben ustedes estar de frente sin ningún filtro, es decir, van a compartir pantalla, pero también deben estar enfocando su rostro mientras realizan el ejercicio, compartiéndonos pues cómo realizaron el ejercicio, lo pueden tener ya organizado y compartir esa pantalla. Y pueden usar pues cámara del celular o la computadora u otra para que se les facilite esa grabación. Entonces pueden también grabarlo aquí directamente en Teams y subirla. Por favor, antes de subir esa grabación, pruébenla, envíensela, intenten entrar desde otro usuario que no sea desde su usuario, porque obviamente le va a dejar abrirlo, porque muchas veces a nosotros no nos abren o verifiquen pues que los permisos estén compartidos, ¿sí? Que podamos, que para que nosotros podamos ver ese ejercicio. ¿Cómo vamos a calificar ese video? En la rúbrica de actividad, la guía de actividades y rúbrica está para sacar un nivel alto que necesito, que el estudiante presente ese enlace del video con una explicación correcta del ejercicio y de las tablas de verdad, que demuestre comprensión y aplicación del tema, que esté debidamente contextualizado el problema y que el tiempo no supere los 5 minutos que habíamos dicho y que cumpla también con la presentación en inglés. Ese video, pues, háganlo cuando ya tengan las observaciones del ejercicio 1, ¿sí? Porque a veces nos mandan el video de primero, ¿sí? Entonces, pero no le hemos revisado el ejercicio 1, entonces resulta que había un error en el ejercicio 1 y le toca corregir el ejercicio 1 y además le toca corregir el video, ¿sí? Solo el ejercicio 1, sí, señor, Daniel. Entonces, sí, para que lo tengan en cuenta, porque sí son 25 puntos y sí está todo correcto en el video. Señor Johan, ¿vas a preguntar algo? Buenas tardes, Xiomara. Disculpe, no sé si ya explicaron dónde yo puedo ver el ejercicio, bueno, la tarea que tenemos. Es que es mi primer semestre y no comprendo muy bien la plataforma. Ah, ok, perfecto. La guía, bueno, esta tarea está compuesta de varios anexos, ¿sí? Entonces, este es el campus. Yo creo que ya en la parte de ingresar al campus y eso ya lo tenemos claro. Entonces, Sí, señora. ingresamos al curso Pensamiento Lógico, ¿cierto? Donde voy a encontrar yo todo lo que voy a hacer, las tareas y demás, en el entorno de aprendizaje. Este es el entorno que más vamos a usar y el de evaluación, ¿sí? Son los que más vamos a usar. En el de información inicial, pues vamos a encontrar todo lo de información, de noticias del curso, de programaciones de CIPAS y demás. Pero entonces aquí todo lo que yo voy a hacer lo voy a encontrar en el entorno de aprendizaje. ¿Qué voy a encontrar? El sílabus del curso, que es como el resumen del curso, los contenidos y referentes bibliográficos, que son los textos, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes van a leer, videos de apoyo, eso tienen que sí o sí ingresar desde el campus para poderlo ver, porque pues entra con el usuario del campus básicamente. Deben estar con usuario institucional, ¿sí? Por eso importante que tengan activo ese usuario. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, aquí tienen el momento inicial, que fue la tarea 0, y aquí tenemos el momento intermedio, que son las
tres tareas que vienen a continuación. Entonces, en una parte está la guía, en otra parte está el foro. En el foro, ¿qué voy a hacer yo? Mandar mis aportes. Ahí en el foro voy a mandar los aportes. Aquí está mi ejercicio 1 para que mi tutor me lo revise, me digan, por favor, cambia esto, y ahí voy a estar compartiendo mis avances y ahí va a ser mi interacción con el tutor, donde debe quedar la evidencia, porque ese también es un criterio que hay en la rúbrica, que es la participación que ustedes tengan en el foro. Sí, en el foro. Yo sé que a veces nos escriben dudas por Teams, por correo, y está bien, pero hay que dejar la evidencia en el foro. Así todo esté correcto, dejemos esa evidencia en el foro. Entonces, aquí en el foro también les vamos a compartir todo lo relacionado con esta tarea, si hay CIPAs de esta tarea, si hay webconferencias de esta tarea. Esta grabación va a quedar también en el foro por correo, ¿sí? Entonces, ahí va a quedar toda la información de la tarea 1. ¿Y cómo sé yo qué es lo que voy a hacer en esta tarea 1? Entonces, aquí arriba del foro, ¿sí? Aquí está la guía de la tarea 1, que está con la guía, la rúbrica de evaluación y el foro. Entonces, entro aquí en esta, eso es una carpetica, entonces siempre que vean esta carpeta es porque ahí hay documentos. Y cuando vean estos mensajitos es porque ahí voy a participar. Acá no lo puedo ingresar porque pues no está habilitado, se habilita en esta fecha. Entonces, aquí me dice en qué fecha voy a poder participar en este foro. Y entonces puedo hacerlo del 31 de agosto hasta el antes del 1 de octubre. Entonces, entro aquí en esta guía, ¿sí? Y aquí hay varios anexos. Entonces, anexo 1, ejercicios a resolver. Ahí están los ejercicios. Si usted escogió la letra A, B, ahí están los ejercicios de cada literal, están las indicaciones del video, o sea, ahí está todo lo que usted debe resolver. ¿Listo? En el anexo 1. Hay otro documento que es el anexo 2, guía para el desarrollo de la tarea 1. Ese documento son unos ejemplos exactamente con la misma estructura de los ejercicios que ustedes van a desarrollar, como para que ustedes lo puedan tomar y guiarse con esos. ¿Listo? Sí, pueden subir documentos o fotos. Es mejor que suban documentos porque ya les va a ir quedando, ya van a ir construyendo el documento que van a entregar. Si ustedes, aquí hay otro anexo que es el anexo 3, que es la plantilla. Descarguen esa plantilla y en esa plantilla pueden ir agregando todos sus avances, y cuando terminen, ya tengan todo aprobado, con esa misma plantilla lo pueden subir. ¿Sí? Importante esa plantilla porque ahí van a poder mirar qué estructura debe tener el documento, debe tener introducción, la portada, ahí está todo, nada más para que ustedes lo modifiquen, ¿sí? Y aquí pueden, con esta misma plantilla, compartir sus aportes, ¿listo? Entonces, para que lo tengan ahí presente. Y por último, tenemos la guía de la actividad y la rúbrica, que ya es un documento más general, donde se nos explica de forma general todo lo que tiene que ver con la actividad, qué se va a hacer, cómo se va a calificar, los tiempos en que se van a entregar. Sí, eso es como todo. Entonces, este documento, ustedes cada documento lo pueden descargar y ahí es donde les dicen qué deben hacer. Entonces, en el ejercicio 1, vamos a mirar este, es donde están los ejercicios. Entonces, si ya ustedes, bueno, aquí está la tabla para que compartan cuál. Entonces, colocan simplemente el nombre y dicen, voy a realizar el ejercicio A, si no lo ha seleccionado nadie. Entonces, si usted va a realizar el ejercicio A, tiene que hacer ejercicio 1, el A, ¿sí? El video del ejercicio 1A. Luego, en el ejercicio 2, también debe hacer el A. Luego, en el ejercicio 3, si ven que aquí están marcados cada uno, también le corresponde el A. Y en el ejercicio 4, son 4 ejercicios, también debe hacer el A. Entonces, fíjense que el documento está bien específico, está con todo lo que ustedes necesitan, ¿sí? Entonces, simplemente es descargar y en la plantilla, ahí como les digo, pueden ir editando y subiendo de paso los aportes. ¿Listo? Entonces, ahí está todo, en el entorno de aprendizaje. ¿Listo? Está Xiomara, la muchas guía gracias. y está Todo el muy foro. claro. Ok, perfecto. Bueno, por último, recuerden que no olviden confirmar la asistencia en el CIPA. Vamos a estar haciendo CIPAs, 2 CIPAs por cada actividad, ¿sí? Por cada tarea. Y al final un CIPA previo a la evaluación final, que es una POC, o sea que es una prueba cerrada, ya no va a haber foro, sino una evaluación similar a la del momento 0, la tarea 0. Listo, dice que acá que han hecho un aporte, pero aún no han recibido respuesta. Entonces, sí es
hoy de pronto, mañana vamos a estar respondiendo, no se preocupen, recuerden que tenemos 48 horas para responder esos foros, 48 horas hábiles, porque a veces nos escriben por correo, por foro, entonces ahí vamos, no se preocupen que ya mientras llegamos, si de pronto se pasó y ustedes ven que el tutor está mandando mensajes y todavía no responde, entonces muy seguramente o no lo vio o no sé, sí, algo pudo haber pasado, entonces sí. ¿Qué más? Bueno, también vamos a estar haciendo unas actividades in situ, ¿sí? Una actividad in situ por tarea para que por favor también estén pendientes a esa convocatoria, porque pues la idea es que ustedes también vengan al centro, a la universidad, al centro del que pertenecen, que creo que pues la mayoría están aquí en el centro de Facatativá, y aprovechen el espacio, no de pronto para hacer más talleres como estos, porque pues estos están grabados y se hacen en el curso, sino para hacer más actividades prácticas y que nos podamos integrar con nuestros compañeros y que sea un poco más diferente a lo que hacemos en el curso, porque pues no tiene sentido traerlos acá al centro a hacer lo mismo que podemos hacer virtual. Entonces, esa invitación que van a recibir solo va a ser presencial porque pues tiene ese plus que va a ser más enfocado a la integración y a que ustedes como que se vayan acogiendo a este modelo pedagógico, ¿vale? No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. No olviden, por favor, confirmar la asistencia. No olviden, por favor, también los estudiantes que aún no han aceptado el tratamiento de datos en campus, para que por favor lo acepten, porque pues muchos no están bien relacionados con el uso de los correos institucionales y demás. Entonces, con esos estudiantes a veces nos ha tocado comunicarnos por el correo personal o de pronto algún mensajito por WhatsApp o si es algo muy urgente, una llamada, ¿sí? Entonces, para que por favor, si no han autorizado esos datos, lo hagan, ¿sí? Para que nosotros podamos establecer ese contacto con usted. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. No, Bueno, para yo terminar, también Xiomara, el documento, bueno, el video, el link del video, ¿dónde tenemos que adjuntarlo? ¿En el mismo documento que se entrega? Sí, sí, señor, en el mismo documento. En la plantilla, ustedes se van a dar cuenta que ahí está el espacio para que editen cada cosa. Entonces, ahí en la plantilla también hay un espacio, ahí dice el enlace video ejercicio 1. Ustedes nada más es copiarlo y pegarlo ahí. Sí, lo pueden dejar solo visible para el tutor, sí, no sé cómo, pero verifiquen que sí esté funcionando ese enlace. Cuando se califique esa tarea, también, por favor, verifiquen los comentarios, ¿sí? A veces se calificó la tarea y usted va a ver y le pusieron 0 puntos en el video, entonces usted se queda con esos 0 puntos y no pregunta qué pasó y resulta que el video no abrió, ¿sí? O puede haber pasado alguna cosa, entonces para que, porfa, estén pendientes también hacerlo y a la retroalimentación. Muy seguramente la última semana de la actividad va a ser muy difícil que contestemos todos los mensajes que lleguen porque créanme que hay, todos llegan y todos envían todo, entonces va a ser muy difícil porque son varios grupos, entonces por favor vayan haciendo, ya con esta CIPAD de hoy tenemos el insumo para hacer el ejercicio 1 y el ejercicio 2, hagamos el ejercicio 1 y 2, subámoslo al foro y si el tutor nos dice que ya está correcto, entonces podemos hacer el video y subimos el video, con eso en el siguiente CIPA nos alistamos para los otros 2 ejercicios y eso, desde que tengamos el aval del tutor, ya sabemos que estamos haciéndolo de forma correcta y vamos a subirlos tranquilos. No vamos a tener inconvenientes de ese tipo. Creo que alguien por acá levantó la mano. ¿Dijo algo? Bueno, sí. Antes de que la profe Lina dé respuesta a Natalia que levantó la mano, yo quisiera aclararles algo con respecto a los CIPAs, los B-Learning y cómo los vamos a estar trabajando. Los CIPAs son este tipo de encuentros donde vamos a estar dando material de apoyo para la tarea. Los B-Learning son talleres específicos. Se hacen en la zona general donde ustedes van a participar y van a tener puntos por esa participación. Los e-learnings van a ser digamos que de manera general, no solo del centro de Facatativá,
sino a la zona en general, que va a ser la zona centro Bogotá, Cundinamarca, que es a la que nos encontramos. Ustedes asisten virtualmente o si ustedes desean asistir presencialmente, seguramente se van a realizar en el HAC, que es en Bogotá, pero la mayoría de ustedes pueden asistir de manera presencial y van a tener una puntuación específica. Desde nosotros como tutoras del curso, en el Centro de Facatativá les extendemos la invitación. Vamos a estar realizando encuentros cada 15 días más o menos, donde vamos a hacer algunas actividades y que vamos a dar algunos puntos para cada actividad. Esto es para cada actividad, es decir que si usted quizás completó la totalidad de los puntos y tenía los puntos por asistir de manera presencial al CECAF, pues bueno, esos puntos ya se pierden. Pero de pronto si usted presentó la tarea y le quedó faltando algunos punticos, pues ahí va a tener unos puntos adicionales. La idea, como lo mencionaba la profe Lina, es que tengamos un espacio donde podamos compartir, donde no solo se quede educación virtual, sino que ustedes también vengan de manera presencial, expresen sus inquietudes, nos comenten también pues lo que piensan, cómo van en sus actividades, si tienen que realizar el refuerzo de alguna otra. Es la invitación para estar asistiendo. Nosotros vamos a estarle enviando la invitación en el transcurso de esta semana, la otra, para uno que vamos a estar realizando el próximo sábado, ya les digo, 16. Vamos a estar realizando una invitación para que ustedes asistan al centro. Vamos a dar algunos puntos para esta tarea y vamos a estar haciendo una actividad relacionada con esta primera tarea. No sé si de pronto esa inquietud ha sido un poco confuso el tema de los CIPAS, que si tengo que asistir, que si no tengo que asistir. Digamos que la asistencia del día de hoy, pues simplemente pues es el material con el que usted se va a apoyar para desarrollar sus ejercicios. Los B-Learning sí son talleres específicos en donde si tienen una puntuación CIPAS B-Learning y pues los CIPAS presenciales que vamos a realizar en el CECAF, que son CIPAS de integración que sí van a tener puntos, pero van a estar amarrados a la tarea. ¿Listos? Listo, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Sí, yo tenía una pregunta respecto al video. También dice que la presentación, pues, o sea, es para ratificar la información en inglés y ya la explicación del español. Sí, señor. Un ejemplo. Tu nombre, entonces, my name is Natalia, fue la que habló, disculpen. Sí. I am 23 years old. I live in Facatativá. I'm from Pai. A continuación, presento la explicación de mi video. Ah, listo, profe, gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Recuerden, no olviden diligenciar la participación, la asistencia, esa como se les mostraba en el instructivo. Y también recordarles, bueno, que vamos a estar enviándoles esta invitación. No se preocupen si de pronto todavía no entienden lo de CIPAS de primera matrícula, cuáles tienen puntos, cuáles no, porque en el mensaje que vayan a recibir, cuando sean esos que tienen puntos, vamos a ser específicos en esa parte de que tienen puntos. Nuestro próximo encuentro va a ser en 15 días más o menos. También un jueves, pero vamos a tratar de hacerlo entonces más tardecito para que de pronto aquellos que trabajen puedan asistir. Y pues en esos encuentros, por favor, traigan todas las dudas que tengan. Cualquier duda acá, pues como son encuentros con menos estudiantes, pues es más fácil que ustedes participen y resuelvan todas esas dudas. ¿Listo? Entonces esta grabación se la vamos a compartir en el foro, sí, se la vamos a estar enviando por los diferentes medios para que ustedes cualquier cosa vuelvan a revisar y nos pregunten o si tienen alguna sugerencia o algo para el siguiente encuentro, lo pueden hacer, ¿vale?
Entonces, muchísimas gracias a todos. Bueno, la presentación me preguntan aquí, entonces cuando confirmen la asistencia, acá nos quedan registrados esos correos institucionales y por ahí les enviamos la presentación en PDF, ¿vale? De esta que usamos hoy. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por su asistencia, que tengan un feliz resto de día y quedamos atentas a cualquier inquietud. Gracias, hasta luego. Hasta Igualmente, que luego. Muchas tengan buen gracias, hasta día. luego. Hasta luego. Hasta luego.